Bienvenido. En este video te voy a mostrar cómo resolver problemas utilizando triángulos, rectángulos y funciones trigonométricas. Si el video te resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites el canal y si te agrada, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Comencemos y veamos primero un ejemplo. Tenemos entonces lo siguiente: una persona observa en un ángulo de 54 grados lo alto de un edificio. Si la persona tiene una altura de 1.72 metros y está ubicado a 18 metros de la base del edificio, ¿cuál será la altura de este edificio? Es muy importante contar con un dibujo o una imagen que nos represente el problema, ya que de esta manera vamos a poder comprender mejor qué es lo que tenemos que realizar. Por lo tanto, tenemos la siguiente imagen. En esa imagen podemos ver un edificio cuya altura no la conocemos. A 18 metros del edificio y hacia la derecha se encuentra un observador que mantiene una visual hacia la parte alta del edificio. Esta visual genera un ángulo de 54 grados con la línea horizontal que define la altura del observador. Sabemos que el observador tiene una altura de 1.72 metros. El objetivo es encontrar la altura total del edificio. Como podemos observar, debajo de la línea visual aparece una superficie, un área. Y esta área tiene la forma precisamente de un triángulo rectángulo. Podemos ver que en esta esquina es donde aparece el triángulo con el ángulo de 90 grados, que es donde la vertical del edificio se intercepta con la horizontal que define la altura del observador. Por lo tanto, aquí mide el ángulo exactamente 90 grados. Parte del problema lo vamos a resolver utilizando un triángulo. Al momento de resolver el triángulo, vamos a encontrar solamente una parte de la altura del edificio, y que es la altura que hay desde la horizontal de la visual del observador hasta la parte alta del edificio. Posteriormente, a esta altura, le debemos de sumar la altura del observador, que es la distancia que hay desde la línea horizontal que define la altura del observador hasta el piso. De esta manera vamos a encontrar la altura total de dicho edificio. Por lo tanto, utilizamos el siguiente triángulo. En este triángulo conocemos los siguientes elementos. Conocemos el ángulo con el cual el observador visualiza la parte alta del edificio y que tiene una inclinación de 54 grados. También conocemos la distancia que hay desde el observador hasta el edificio y que es una distancia de 18 metros. El elemento desconocido en este triángulo viene siendo una parte de la altura del edificio, que es desde la horizontal de la altura del observador hasta la parte alta del edificio. Por lo tanto, en este triángulo vamos a resolver qué medida tiene este lado. Si el ángulo que vamos a utilizar es el ángulo de la parte inferior, a este ángulo le vamos a colocar la letra A mayúscula. Por lo tanto, a partir del ángulo que vamos a utilizar, podemos definir que el lado que se encuentra enfrente del ángulo, es decir, todo este lado, será entonces el lado opuesto al ángulo de 54. Mientras que el lado que se encuentra a un lado del ángulo, todo este lado, le vamos a llamar lado adyacente y que hemos identificado con la letra B. De esta manera entonces tenemos lado adyacente con una medida de 18 metros y lado opuesto
representa el valor desconocido. A través del triángulo nos damos cuenta que tenemos que relacionar dos lados, el lado opuesto con el lado adyacente, y por lo tanto estamos relacionando el lado desconocido con el lado que sí es conocido. De acuerdo a esta relación de lados, podemos ver que la única razón trigonométrica que relaciona el lado opuesto con el lado adyacente, pues viene siendo la razón tangente. Por lo tanto, anotamos tangente de 54 grados, que viene siendo el ángulo A, será igual a la relación del lado opuesto entre el lado adyacente. En esta igualdad conocemos dos elementos. Conocemos el ángulo A, que tiene un valor de 54 grados. Conocemos el lado adyacente, que tiene un valor de 18 metros. Desconocemos el lado opuesto, que determina una parte de la altura del edificio y que la identificamos mediante la letra A. Por lo tanto, si en esta igualdad sustituimos dichos valores, tendremos lo siguiente. Tangente del ángulo de 54 grados. Esto es igual al lado opuesto A sobre el lado adyacente, que tiene una medida de 18 metros. Debemos de encontrar la medida del lado A, y para ello tendremos que despejar la letra. Por lo tanto, vamos a efectuar el siguiente movimiento. La medida de 18 metros que representa el lado adyacente, la vamos a cambiar al lado contrario. Es decir, de la derecha va a pasar a la izquierda. De tal manera que si el valor está dividiendo, va a pasar multiplicando. Significa que 18 metros quedará a un lado de la tangente de 54, multiplicando a dicha tangente. Realizando entonces este movimiento, tendremos 18 metros por la tangente de 54. Esto es igual al lado A. Aquí vamos a aplicar una propiedad de las igualdades. Y esta propiedad nos menciona que los lados de la igualdad se pueden invertir. Esto significa que la letra podrá pasar al lado izquierdo y al mismo tiempo la operación de multiplicación podrá pasar al lado derecho. Por lo tanto, vamos a intercambiar estos elementos de la igualdad, quedando ahora como A es igual a 18 metros que multiplica la tangente del ángulo de 54 grados. Para poder encontrar la tangente de este ángulo, vamos a utilizar la calculadora. Veamos. Obtenemos con la calculadora la tangente de 54 grados. Por lo tanto, accionamos el botón con la razón tangente. A continuación, capturamos el ángulo 54 y el botón de grados. Una vez que tenemos el ángulo, cerramos el paréntesis y por último accionamos el botón de igual, obteniendo que la tangente de 54 es igual a 1.37638. Una vez que hemos encontrado la tangente del ángulo, pues finalmente para encontrar el valor del lado A, simplemente vamos a multiplicar estos dos valores. De ahí obtenemos que A será igual a 24.77 metros. Hay que recordar que esta medida que hemos encontrado solamente es la medida que hay desde la horizontal de la altura del observador hasta la parte alta del edificio. La altura total del edificio le hemos llamado H. Y esta altura la vamos a encontrar sumando esta medida de A más la altura del observador, que es de 1.72 metros. Por lo tanto, efectuando esta operación tendremos que H, es decir, la altura total del edificio,
es igual a 24.77 más 1.72. De aquí obtenemos que la altura total será igual a 26.49 metros. De esta manera vemos cómo utilizando triángulo, rectángulo y razones trigonométricas podemos resolver algunos problemas. Bien, vamos a proseguir y vamos a efectuar un segundo ejemplo. Tenemos lo siguiente: una banda transportadora de sacos de cemento mide 350 metros de largo. Se quiere a través de esta banda elevar cemento a 75 metros. ¿Qué ángulo debe de tener esta banda para poder depositar el cemento en una tolva? Para poder entender o comprender mejor el problema, es muy importante contar con alguna imagen, con algún dibujo. Y por lo tanto tendremos la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver una banda transportadora que tiene una longitud de 350 metros. La banda transportadora desea elevar cantidades de cemento y depositarlos en una tolva. La altura a la que se desea elevar este material se encuentra a 75 metros a partir del nivel del piso. La pregunta es, ¿cuál será el ángulo de inclinación que debe de tener la banda transportadora para lograr que las cantidades de cemento lleguen sin problema a la tolva? Como podemos observar, debajo de la banda transportadora aparece toda esta superficie, toda esta área que precisamente tiene la forma de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, a partir del empleo de un triángulo rectángulo, vamos a resolver este problema. Tenemos entonces el siguiente triángulo, y de este triángulo conocemos los siguientes elementos. Conocemos la distancia que hay desde la parte inferior de la banda transportadora hasta el punto de elevación y que tiene una distancia total de 350 metros. También conocemos la altura a la cual se debe depositar el material medido a partir del piso y que es una altura total de 75 metros. Lo que nos piden encontrar es el ángulo, este ángulo que será la inclinación que debe de mantener la banda transportadora para poder subir el cemento. Por lo tanto, si a este ángulo le asignamos la letra A, de aquí podemos definir lo siguiente. Si este es el ángulo A, el lado que se encuentra enfrente de dicho ángulo será el lado llamado lado opuesto. Mientras que el lado que se encuentra a un lado del ángulo, es decir, todo este lado del triángulo, recibe el nombre de hipotenusa. Por lo tanto, tendremos que el lado opuesto se identifica con la letra A y tiene una medida de 75 metros. Mientras que la hipotenusa se identifica con la letra C y tiene una medida de 350 metros. Por lo tanto, vemos con este triángulo que debemos de relacionar el lado opuesto con la hipotenusa para poder encontrar el valor del ángulo. La única razón que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa pues viene siendo la razón seno. Por lo tanto, anotamos seno del ángulo A, que es el ángulo que queremos encontrar. Será igual a la relación del lado opuesto con la hipotenusa. De esta igualdad conocemos lo siguiente. Conocemos el valor del lado opuesto, que viene siendo esta medida de 75 metros. Conocemos también la medida de la hipotenusa y que viene siendo el lado inclinado del triángulo y que tiene una medida de 350 metros. Lo que desconocemos de esta igualdad
es precisamente el valor del ángulo. ¿Qué inclinación va a tener este ángulo? Por lo tanto, vamos a encontrar entonces la solución. Y para ello vamos a dividir 75 metros entre 350, de donde obtenemos que el seno del ángulo A será igual a 0.21428. Este valor se obtuvo al dividir 75 entre 350. Para poder obtener el valor del ángulo A, debemos de despejar la letra. Y por lo tanto, cuando despejamos una razón, la razón pasa al lado contrario con el exponente a la menos 1. Esto significa que el ángulo A será igual a seno a la menos 1 de 0.21428. Por lo tanto, operando la calculadora, vamos a obtener el seno a la menos 1 de este valor. Veamos. Ahora con la calculadora obtenemos el seno a la menos 1 de 0.21428. Lo primero es accionar el botón Shift. A continuación accionamos el botón de la razón seno. Aparece en la pantalla seno a la menos 1. Ahí es donde vamos a capturar el decimal, que en este caso es 0.21428. Una vez que tenemos el decimal, cerramos el paréntesis y a continuación accionamos el botón de igual para obtener como resultado 12.37328, que es el valor angular. Pero para convertirlo a grados, minutos y segundos, a continuación accionamos el botón de grados. De esta manera obtenemos que el ángulo buscado tiene un valor de 12 grados 22 minutos 23.84 segundos. Veamos un tercer ejemplo. Y en este tercer ejemplo tenemos lo siguiente. Una antena de telefonía móvil está en una llanura dentro de una cerca en la que está prohibido entrar. Para hallar su altura medimos desde un punto exterior un ángulo de elevación, obteniendo una abertura de 65 grados. Posteriormente nos alejamos 50 metros y volvemos a medir el nuevo ángulo de elevación. Y ahora tiene un valor de 43 grados. Calcular con estos datos la altura de la antena. Para entender o comprender mejor este problema, contamos con la siguiente imagen. Tenemos entonces aquí una antena de telefonía, cuya altura desconocemos. Esta antena se encuentra rodeada por una cerca que evita que las personas se acerquen a dicha antena. Primeramente, el observador se coloca a una determinada distancia y desde aquí visualiza la parte alta de la antena con un ángulo de inclinación de 65 grados. Posteriormente, el observador se aleja 50 metros hacia la derecha, colocándose en una ubicación diferente. Desde ahí se vuelve a visualizar la parte alta de la antena, pero ahora con un ángulo de 43 grados. Con estos datos, dos ángulos y una distancia, queremos determinar la altura total de la antena. Por lo tanto, realicemos el siguiente procedimiento. En primer lugar, representemos este problema mediante el siguiente dibujo. Podemos apreciar que tenemos dos triángulos. Dentro de un triángulo mayor tenemos un triángulo menor. En este caso, en este triángulo, tendremos los siguientes datos. Sabemos que el ángulo de inclinación del triángulo mayor tiene una abertura de 43 grados. También sabemos que el ángulo de inclinación del triángulo menor
tiene una abertura de 65 grados. Sabemos que la distancia que hay entre el triángulo menor y el triángulo mayor, es decir, esta distancia es de 50 metros. El objetivo es encontrar este lado del triángulo al cual hemos llamado H y que representa la altura de la torre. Por lo tanto, para poder resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que hay una medida a partir de este punto hasta este otro. Aquí es donde se generan los ángulos de 90 grados. Es decir, tenemos 90 grados para este triángulo más pequeño y al mismo tiempo este mismo ángulo de 90 sirve para el triángulo más grande. Por lo tanto, sabemos que hay una distancia de este punto a este otro y que toda esta distancia tiene una medida de 50 metros. También sabemos que a partir de este punto hasta el ángulo de 90 grados hay una distancia X. Le hemos llamado X porque no sabemos precisamente su valor. Vemos entonces que en cada uno de los triángulos podemos relacionar dos lados. Veamos, para el triángulo más grande, si relacionamos este lado, donde tenemos la medida de X y 50, y este lado lo relacionamos con este otro, que le hemos llamado H, podemos ver, según el ángulo tomado, que este lado del triángulo le vamos a llamar lado adyacente. Recordemos que el lado adyacente es el lado que se encuentra precisamente junto al ángulo. También podemos ver que este otro lado, identificado como H, es el lado que se encuentra enfrente del ángulo y que a este lado le llamamos lado opuesto. Lo mismo ocurre para el triángulo más chico. Si relacionamos este lado del triángulo chico, identificado con la letra X, con este lado llamado H y que representa la altura de la antena, podemos ver también que en este triángulo chico estamos relacionando el lado adyacente con el lado opuesto. Por lo tanto, la única razón trigonométrica que relaciona lado opuesto con lado adyacente viene siendo la tangente. Por lo tanto, vamos a iniciar marcando la tangente de cada uno de los triángulos. Tendremos entonces, para el triángulo mayor, la tangente es lado opuesto, que viene siendo H, con lado adyacente. Pero el lado adyacente se forma de dos medidas. Una medida es 50 y la otra medida X. Por lo tanto, tendremos que sumar ambas medidas para tener la medida total del lado adyacente del triángulo más grande. Indicando de esta manera que la tangente del ángulo de 43 grados será igual a cateto opuesto, es decir, H sobre cateto adyacente, que es la suma de X más 50. Una vez que hemos definido la tangente del ángulo del triángulo más grande, vamos a despejar de aquí la letra H y por lo tanto X más 50 que está dividiendo pasará al lado contrario multiplicando, quedando la igualdad como tangente de 43 por X más 50. Esto es igual a H. Hagamos lo mismo ahora con el triángulo más pequeño, que lo tenemos de color azul. De igual manera que en el triángulo anterior vamos a relacionar el cateto opuesto con el adyacente. Tendremos entonces que la tangente del ángulo de 65 grados será igual al lado opuesto, es decir, H, sobre el lado adyacente que mide X, quedando así la igualdad. Tangente de 65 es igual a H sobre X. En esta igualdad, lo mismo que en el anterior, vamos a despejar la letra H. Y por lo tanto vamos a tomar la letra X y la vamos a pasar al lado contrario multiplicando. Por lo que la letra X quedará
multiplicando a la tangente de 65 grados. Y esto será igual a AH. Hasta aquí lo que hemos hecho es utilizar la función tangente para cada uno de los triángulos y de ahí despejar la letra H, que es la letra común a los dos triángulos. Continuemos. Continuando entonces con nuestro problema, tendremos lo siguiente. Tenemos la imagen que ya habíamos visto, en donde aparece la antena y las dos observaciones que se han realizado a la parte superior. También tenemos el dibujo que nos sirvió para poder entender o comprender mejor este problema. Recordemos que en el paso anterior, para cada uno de los triángulos, encontramos la medida de H, despejando y haciendo operaciones. De tal manera que para el triángulo grande obtuvimos que H es igual a la tangente de 43 grados por X más 50. Mientras que para el triángulo más chico, H será igual a tangente de 65 grados por X. Lo que vamos a hacer a continuación es igualar esta cantidad, la vamos a igualar con esta otra. ¿Por qué las vamos a igualar? Porque ambas cantidades es lo mismo, porque ambas cantidades son igual a H. Y por lo tanto, esto nos indica que esta cantidad de tangente de 65 por X es igual a la cantidad de tangente de 43 por X más 50. ¿Por qué son iguales? Pues porque las dos son H. Por lo tanto, igualando estas expresiones tendremos tangente de 43 grados que multiplica a X más 50 es igual a la tangente de 65 por X. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener tanto la tangente de 43 como la tangente de 65. Recuerda que estas operaciones las efectuamos utilizando la calculadora. Por lo que si obtenemos con la calculadora la tangente de 43, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 0.93252 que multiplica a X más 50. Del otro lado de la igualdad, si con la calculadora obtenemos la tangente de 65 grados, vamos a obtener 2.1445 que multiplica a X. En el siguiente paso vamos a efectuar las multiplicaciones tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es decir, vamos a multiplicar aquí este número por X y posteriormente volvemos a multiplicar este número, pero ahora por 50. Del lado derecho simplemente vamos a multiplicar este número por X. Por lo tanto, efectuando estas operaciones tendremos 93.252 por X nos da esto. Y ahora multiplicando el decimal por 50, multiplicando estas dos cantidades, obtenemos 46.626. Del lado derecho, al multiplicar este número por X, obtenemos 2.1445X. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación de primer grado o una igualdad de primer grado y la vamos a resolver. Recordemos que para resolver una ecuación de primer grado debemos de acomodar del lado derecho, es decir, de este lado de la igualdad, todas las cantidades que tienen letra. Mientras que de la igualdad al lado derecho, a este lado, vamos a acomodar aquellos términos o cantidades que no tienen letra. Por lo tanto, podemos observar que 2.1445X deberá de moverse del lado derecho pasar al lado izquierdo, mientras que 46.626 lo debemos de mover del lado izquierdo, pasarlo al lado derecho. Así que esta cantidad y esta cantidad se van a intercambiar de lugar. Realizando esto, tendremos entonces lo siguiente. Tendremos 0.93252 de X menos 2.1445X. Esto es igual a menos 46.626. Es importante recordar
que cuando un término se mueve de un lado hacia el otro, debe de cambiar de signo. Por esa razón, esta cantidad acá ha pasado de positivo a negativo. Lo mismo, esta cantidad de 46.626 de ser positivo, al moverse al lado contrario, ahora ha quedado negativa. A continuación vamos a reducir los términos que tienen la letra y por lo tanto nos está indicando aquí una resta, una diferencia. Del lado contrario simplemente vamos a recorrer este valor. Efectuando entonces esta diferencia, tendremos lo siguiente. Al restar estos dos números, tenemos menos 1.21198x, que es igual a menos 46.626. A continuación, como queremos encontrar el valor de x, y que x representa la medida que hay de este punto a este otro, queremos encontrar esta medida del triángulo más pequeño, pues entonces lo que vamos a hacer es despejar la letra. Recordemos que despejar una letra significa dejar absolutamente sola a la letra. Por lo tanto, esta letra se encuentra acompañada de este número. Dicho número multiplica la letra. Por lo tanto, al retirar el número a la letra y el número, al estar multiplicando la letra, pasará al lado contrario dividiendo. Significa que este número quedará por debajo de 46.626. Realizando entonces esto, la igualdad nos va a quedar como x será igual a menos 46.626 entre menos 1.21198. Es importante hacer notar lo siguiente. Aquí efectuamos un despeje. Y al despejar la letra, este número lo hemos pasado al lado contrario. Pero, atención, el número ha pasado, pero conservando el signo. ¿Por qué? Porque lo que realizamos es un despeje, que es muy diferente a brincar una cantidad de un lado a otro de la igualdad. Cuando brincamos cantidades, no estamos despejando letra. En cambio acá, estamos despejando letra. Y al momento de despejar el número y pasarlo al lado contrario, no debe de cambiar de signo. Por esa razón, este número ha quedado negativo. Para encontrar x, que vuelvo a repetir es la distancia de este punto a este otro, simplemente dividimos, obteniendo que x será igual a 38.47 metros. ¿Por qué positivo? Porque al momento de dividir aplicamos reglas de signos, de tal manera que menos entre menos nos da más 38.47. Hemos encontrado entonces que la distancia de este punto a este otro mide 38.47. Para poder encontrar la altura de la antena, podemos utilizar doble camino. Un camino es utilizando todo el triángulo más grande y el otro camino es utilizando el triángulo más chico. En este ejemplo vamos a utilizar el triángulo más chico. Por lo tanto, rellenamos de azul el triángulo chico, que es el que vamos a utilizar para obtener la altura de la antena. De este triángulo más pequeño conocemos ya esta medida x, que tiene una longitud de 38.47. También conocemos su ángulo, que aparece aquí, y que tiene una abertura de 65 grados. Con este lado y con este ángulo vamos a encontrar la altura de la antena. Por lo tanto, vemos que estamos ante un triángulo en donde debemos de relacionar el lado opuesto, que es este lado, con el lado adyacente, que es este otro lado. Y que el ángulo que estamos tomando aparece aquí con un valor de 65 grados. Por lo tanto, aplicando la función tangente, tendremos que tangente de 65 será igual a la relación de lado opuesto sobre lado adyacente, tal y como lo tenemos aquí. Pero
de esta igualdad conocemos dos elementos. Conocemos el ángulo de 65 grados, que es este ángulo de inclinación, y también conocemos ya la medida de x, que es la distancia de aquí a acá, y que vale 38.47. Así que sustituyendo los elementos conocidos, en la igualdad tendremos tangente de 65 grados será igual a h entre 38.47. Ahora vamos a despejar la letra. Al despejar la letra tendremos que mover 38.47, pero como este número se encuentra dividiendo, pasará al lado contrario multiplicando. Es decir, que esta cantidad quedará a un lado de la tangente de 65 grados multiplicándola. Por lo tanto, efectuando este movimiento tendremos 38.47 por tangente de 65 igual a h. Vamos a aplicar aquí una de las propiedades de las igualdades o de las ecuaciones, lo cual nos dice que los elementos que se encuentran a la derecha de la igualdad y a la izquierda de la igualdad pueden intercambiar sus lugares, por lo que h pasará a la izquierda, mientras que esta multiplicación pasará a la derecha. Y este movimiento de intercambiar no afecta ni altera la operación. La operación se mantiene igual. Por lo tanto, tendremos que h será igual a la multiplicación de estas dos cantidades. Desde luego, con la calculadora debemos de encontrar la tangente de 65 grados. Entonces, la tangente de 65 grados nos va a dar como 2.1445. Valor que al multiplicarlo con 38.47 nos permite ahora sí obtener la altura total de la antena, y que es de 82.49 metros lineales. Pues bien, de esta manera pudimos ver un ejemplo más en el que aplicando triángulo, rectángulo y razón trigonométrica podemos resolver problemas. Yo espero que te haya servido el video para que conocieras la forma de manejar los triángulos, rectángulos y las razones y poder con ello resolver problemas. Agradezco que me hayas acompañado y una vez más te invito a que visites el canal y si te agrada, que te suscribas. Mientras tanto te mando un saludo. Bye.